Hola a todos y a todas, yo soy Laura y os doy la bienvenida a Daluna Books. Bueno, en el vídeo de hoy os traigo historias reales que me fascinaron. Un total de 5 novelas, más 2 que mezclan ficción con realidad. En total os voy a hablar de 7 libros. Si visteis mi vídeo de presentación, os acordaréis que dije pues, que las novelas reales me apasionan y estas, imaginaros, cuando he ido a la estantería, que digo, bueno, voy a elegir unas cuantas para hacer el vídeo, me he dado cuenta al cogerlas que todas ellas han estado incluidas en mis mejores lecturas, en cada una en el año correspondiente que las leí. Hay 2 que fueron mis mejores lecturas y las otras no fueron mis mejores lecturas, pero estuvieron en el top 10 que hago yo de resumen anual. Así que os podéis imaginar los librazos que os traigo y ojalá los que no hayáis leído pues os anime a leerlos viendo este vídeo. Así que bueno, teniendo en cuenta de que os voy a hablar de 7 libros, poneros cómodos, poneros cómodas, que vamos a empezar. El primer libro que os traigo es La postal de Ana Berest. Este libro me lo mandó la editorial Lumen por sorpresa. Cuando me lo mandaron todavía no se había publicado, o sea, no sabía nada de él, no había leído ninguna reseña, entonces fui totalmente a ciegas y fue un libro maravilloso. No sé si se apreciará en el vídeo, pero tiene, es que creo que no se aprecia, tiene muchísimos posits, no de reflexiones, que es lo que yo suelo marcar, o frases bonitas, sino de datos que yo desconocía. Este libro está ambientado en la Segunda Guerra Mundial, que sé que yo misma lo dije en el vídeo, estoy un poco saturada de esta época histórica, pero es que este libro es, con diferencia, en mi opinión, el mejor libro que he leído sobre la Segunda Guerra Mundial, porque es totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados. Primero porque es una historia real, que no digo yo, es evidente que todos los libros que se leen de la Segunda Guerra Mundial, pues la mayoría están basados en hechos, en personas pues que se han informado de cosas que realmente pasaron en la Segunda Guerra Mundial. Pero es que este libro es real, este libro es la historia de la familia de la autora, y está contado de una forma tan diferente que es un libro, de verdad, es un libro extraordinario. Yo creo que no se ha visto suficiente por redes. En Francia fue todo un éxito porque esta autora, si no recuerdo mal, es guionista, exacto. Es escritora y guionista, ha hecho series, ha hecho películas en Francia. Y bueno, os cuento un poco de qué va. La cosa es que cuando ella era jovencita, no recuerdo exactamente la edad, en el 2003, llega a su casa, en aquel momento vivía con sus padres, llega a su casa una postal donde simplemente están escritos los nombres de sus bisabuelos. No tiene remitente, no dice nada más. Y claro, en aquel momento ella no presta atención. Esa postal su madre la guarda y ella pues ya no vuelve a saber nada más de ella. Pero ¿qué pasa? Que ahora en la actualidad ella ya es una mujer adulta, la autora, y su hija viene un día del colegio y le dice algo, que no os voy a decir, no quiero hacer spoiler, que ella le hace revivir ese momento cuando llegó la postal, y busca a su madre y le dice: ¿te acuerdas de la postal? Sí, total. Que a partir de ahí ella lo que va a hacer es investigar qué es esa postal, por qué están ahí los nombres de sus bisabuelos, qué es lo que les pasó en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, va a ir uniendo piezas de un puzzle de su familia que desconoce por completo. La va a ayudar su madre, la va a ayudar un detective, o sea, va a hacer una investigación y poco a poco se va a saber toda su historia. No os penséis que es como una crónica, no, es una novela, o sea, está totalmente novelada. Está la parte del pasado, que es la que vamos a ir conociendo la historia de sus familiares como si estuviésemos leyendo una novela normal y corriente, y luego hay como pequeños trocitos actuales de como una crónica de investigación, ¿no? O sea, ella está con su madre sentada en el sofá hablando, pues ¿qué has encontrado? Pues, ¿no? Como preguntando, ¿y cómo va la investigación? Pues mira, he encontrado esto, ¿vale? Pues mira, tienes que seguir tirando por aquí, ¿vale? Entonces es este tipo es una novela, ya os digo, muy diferente, que me gustó muchísimo. Tiene momentos muy duros, evidentemente, porque estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial, y luego tiene muchos datos que, pese yo haber leído tantas novelas de la Segunda Guerra Mundial, pues desconocía. Y lo que os digo, a saber que esto es real, o sea, que estas personas han existido de verdad, que ella ha encontrado los papeles de donde ponía
toda la información que nos dice, pues es que es, de verdad, este libro es maravilloso y estuvo en el top 10 de mis lecturas del 2021. Muy, muy, muy recomendable. Ah, bueno, y antes de terminar, os digo las páginas. Tiene 517 páginas, pero de verdad que te las bebes porque desde el principio hasta el final es súper interesante. El próximo libro del que os vengo a hablar, estoy segurísima de que lo conoceréis, muchos lo habréis leído, otros a lo mejor no, pero lo habéis visto en librerías, en redes, segurísimo, porque es muy conocido, y es Una educación de Tara Westover, no sé si lo pronuncio bien. También publicado por Lumen, igual que La Postal. Bueno, este libro es brutal. Pero es brutal porque tampoco es que cuente una cosa que digas, no he leído nada igual. Bueno, cuenta cosas muy duras. Pero es brutal porque la autora nació en 1986. O sea, tiene 4 años menos que yo, o sea, es contemporánea mía. Entonces, cuando lees la historia, es que no puedes parar de pensar mientras la estás leyendo. ¿Cómo es posible? ¿Sabes? Es que no es una historia que haya pasado hace 100 años o en el siglo pasado y dices, bueno, pues a lo mejor entonces las cosas eran diferentes. No, es que esto es una mujer de ahora y vas leyendo su libro y dices, es que la vida que ella ha vivido, es que la podría haber vivido yo, porque es que es contemporánea mía, es como es la suerte de nacer donde has nacido. En esta historia, Tara, la autora, lo que nos va a contar es desde su infancia, desde que ella tiene uso de razón, cómo es su día a día en su familia. ¿Qué le pasa a su familia? Su familia es mormona fundamentalista. Yo no conocía, no sabía qué creencias tenían, ni qué manías o qué formas de ver la vida. Me he quedado a cuadros porque tienen unas creencias muy cuestionables. Además, sin hacer spoiler, diré que a eso se le suma otra cosa a la familia y claro, o sea, tú empiezas a leer el libro desde que ella es una niña y ella te va contando sus recuerdos de la infancia y cómo va creciendo y es que no te lo puedes creer y dices, ¿de verdad? O sea, ¿esto existen familias así? Es que es alucinante y ves cómo ella cuando va creciendo y ella va teniendo su propia opinión, pues ella va cuestionando lo único que conoce, porque en verdad es en lo que se ha criado, claro, son las ideas que ha vivido desde que nació y es muy difícil separarte de ello, pero ella hace un ejercicio de valentía formidable y ella empieza a recapacitar, a decir esto yo creo que no es lo correcto y ahí pues vamos a ver cómo ella empieza a ver la vida de otra forma y bueno, y cuáles son los pasos que va a dar, las consecuencias que va a tener en su familia y todo lo que va a conseguir. Es un libro brutal, como os he dicho, es súper ágil, lo leí con un verano con mis amigas también en el 2021. Con mis amigas Lau, del canal Lau by the Sea, Chris del canal Abemar Books y Janet del Eres Más, que no tiene canal en YouTube, pero tiene Instagram y la podéis seguir porque es maravillosa. Y bueno, nos enganchó a las 4, lo comentamos hasta la saciedad, lo disfrutamos mucho y también se coló entre mis 10 mejores lecturas de ese año. Así que si todavía no lo habéis leído, de verdad darle una oportunidad porque es alucinante pensar que hoy en día todavía pueden haber personas que sufren este tipo de cosas en, se supone, familias normales, o sea, que no están en ningún conflicto bélico ni nada, o sea, una familia asentada normal y tienen una vida pues alucinante, la verdad. Bueno, y el tercer libro que os traigo ya apareció en mi libro de presentación porque fue el que me descubrió este tipo de historias reales que tanto me encantan, que tanto disfruto y bueno, pues tenía que traerlo aquí pues para hablar un poquito más de él porque en la presentación la verdad es que apenas dije nada. Este libro sí que fue mi mejor lectura, o sea, la número 1 del año 2020, yo creo que del año 2020 si no me equivoco, y es El fuerte de las 9 torres, editado por Espasa. El autor es Qais Akbar Omar, que es el autor y pues el protagonista. En esta novela nos encontramos a Qais
con su familia viviendo en Afganistán en los años 90, una vida normal, sus padres trabajando, su madre trabajando, llevaban una vida normal, ellos en el colegio, pues como cualquier familia. ¿Qué pasa? Que en los años 90 llegan los talibanes a Afganistán. Los talibanes son un grupo islamista extremista, unos terroristas, quieren instaurar su forma de ver la vida, son unos dictadores, podríamos decir, y ahí empieza pues una guerra, empiezan a matar gente, empiezan a prohibir todo, que no pueden ir al colegio, las mujeres pues como conocemos a muchas mujeres afganas ahora pues van todas tapadas, que no se les puede ver, solo se le ven los ojos, cuando ellas llevaban una vida normal. Y entonces aquí vamos a conocer a través de los ojos de Kais cuando tenía 10 años, que es cuando pasó este hecho, pues cómo les cambia la vida y cómo en su familia, sus padres, su abuelo que vivía con ellos, sus tíos, sus primos, cómo su familia se tiene que separar y tienen que irse sin saber dónde, a buscar un sitio donde poder vivir en paz. Entonces vamos a ir acompañándoles en ese viaje, van a ir pasando los años, vamos a ir viendo cómo la voz de Kais pues va madurando porque él va creciendo, vamos creciendo con él y vamos a ver pues auténticas barbaridades. Lo que pasa es que lo que dije en el primer vídeo, que como está contado desde la perspectiva de un niño, o bueno, tampoco tiene por qué ser porque está contado desde la perspectiva de un niño, pero bueno, la cuestión es que no se recrea, o sea, te cuentan las cosas como son y son durísimas, pero como no se recrea, es un libro muy llevadero, muy ágil, que te atrapa mucho porque, por lo menos a mí, es un país y una cultura que apenas conocía, simplemente había leído Mil soles espléndidos antes que Mil soles espléndidos también se sitúa en el mismo momento, lo que pasa es que es una visión totalmente diferente, entonces esto es como un libro totalmente, o sea que no tiene nada que ver, simplemente comparten escenario y época, pero eso que desconocía por completo la forma de ver la vida que tienen en Afganistán, sus creencias, sus costumbres. Y la verdad que es un libro precioso porque diréis, ¿cómo va a ser precioso si es una guerra? Pues sí, es precioso porque dentro de todas las calamidades que nos cuentan y de todo lo que tienen que sufrir, siempre hay como rayitos de luz, rayitos de esperanza que demuestran que al final siempre hay personas buenas que incluso en los peores momentos están dispuestos a dar lo que no tienen para que todo el mundo esté bien. Entonces es un libro de verdad inolvidable. Lo leí también con Laura de Love by the Sea, del canal Love by the Sea. Lo leí también con Janet del Eres Más, que os he comentado en la lectura anterior, que no tiene canal de YouTube pero sí que tiene Instagram. Y con Chris de Chris Books, que tampoco tiene canal de YouTube pero tiene Instagram y además tiene una editorial pequeñita que se llama Viento Norte, que también os recomiendo mucho. Y creo, perdón si me equivoco, pero creo que éramos nosotros, pues que hace ya 4 años que me lo leí y claro, tantas lecturas conjuntas al final pues olvidaron un poco los integrantes de ellas, pero bueno, creo que éramos nosotros y de verdad que fue para todos, creo que fue un 5 estrellas y para todos una de nuestras mejores lecturas del año. No os voy a leer la sinopsis, solo quiero leeros 3 líneas con las que se presenta Kais, el autor, que me gustaron muchísimo. Pone: querido lector, me llamo Kais Akbar Omar, soy afgano, musulmán, tejedor de alfombras, periodista, ayudante de dirección, boxeador y Kais, el cruel contador de cometas. También soy el autor de este libro. De verdad, este libro es una joya y tiene, no sé si os lo he dicho, un segundo, con la nota del autor, tiene 441 páginas. Vale, el siguiente libro del que os vengo a hablar, este ha sido mi mejor lectura en el 2023, aunque compartía puesto con Los Ingratos de Pedro Simón, este ha sido también el número 1 y este sí que estoy segurísima de que si estáis por redes, por Instagram, por Goodreads, lo habréis visto hasta la saciedad, pero puede ser que haya quien no lo conozca, y es Betty de Tiffany McDaniel, publicado por Hoja de Lata. Este libro, no sé si apreciáis los posits,
No sé si los apreciáis porque está lleno, porque este libro tiene dos cosas. Una es la historia tan extraordinaria que cuenta, durísima, durísima. Esta novela sí que es muy, muy, muy dramática, pero tiene una narración tan preciosa. O sea, es que de verdad, yo con 2 páginas dije, tengo que leerme todo de esta mujer. Escribe tan bonito, tan, no sé decir, tan poético, tan envolvente, mágico, porque es así como, por lo menos este, no me he leído todavía El verano que lo derritió todo, me lo tengo que leer ya, y ahora creo que ya ha sacado su nuevo libro, Un lado salvaje, y también me lo tengo que leer. No sé si continuará esa forma de narrar o simplemente era en este libro porque lo requería el personaje del padre de Betty, pero es así como muy místico, como muy de creencias de las plantas, de las estrellas, no sé, a mí estas cosas me apasionan y de verdad, o sea, es que está escrito de una manera, yo creo que este libro escrito de otra forma quizá hubiese dicho, uff, demasiado, demasiado drama, pero está escrito de tal forma que compensa muy muy bien todas las desgracias que lees y de verdad es un libro, vamos, es que no puedo recomendarlo más. Mira, esta historia Betty es la madre de Tiffany McDaniel, de la autora. Entonces, en esta novela vamos a conocer la vida de Betty en los años 50 en un pueblo, esperad que lo lea, Bridset, no sé si se llamará así, en Ohio, y nos cuenta la vida pues desde que ella es una niña, pues como su padre, su madre, cómo se conocieron y cómo tuvieron a ella y a todos sus hermanos. Entonces nos va contando su día a día. El padre de Betty, a mí por lo menos, sé que ha habido como controversia y diferentes opiniones. Hay personas a las que no les termina de convencer el personaje del padre. A mí es al contrario, para mí este hombre es, vamos, es luz, es un hombre luchador con una paciencia infinita. Este hombre se expresa, les habla, les explica las cosas con un cariño, con una forma para que ellos no sufran. De verdad, es que a mí el personaje del padre me conquistó totalmente, me cautivó muchísimo. Betty también es un personaje extraordinario. Es la que cuenta la historia, está contado desde el punto de vista de Betty y vamos a conocer simplemente el día a día de esta familia a lo largo de los años. Una familia a la que le toca sufrir muchísimo, muchísimo. O sea, hay momentos en la novela, no voy a decir también por qué sufren, pero bueno, también hay un problema en la familia que los hace padecer bastante. Y yo recuerdo, los que me estéis viendo, que lo habréis leído, identificaréis el momento enseguida. Hay un momento con ciertos animales que tuve que parar de leer. Cerré el libro, dije, vale, voy a respirar, voy a caminar un rato, voy a dar una vuelta, porque es que no lo puedo soportar. Y ya luego lo volví a coger y seguí. Pero de verdad, es un libro muy duro, pero os prometo que merece muchísimo la pena, que esta mujer para narrar tiene un don y que ya os digo, o sea, fue mi mejor lectura junto a Los Ingratos y no puedo más que recomendarlo. Ay, que no os he dicho las páginas. A ver, este tiene 522 páginas. Y ahora os traigo el último libro que es historia real 100%, porque luego, como os he dicho al principio, os voy a enseñar 2 que mezclan ficción con realidad, pero este es el último libro que os traigo que es 100% real. Este libro no está, este libro lo he leído este año y lo incluí en mi lista de top 10, pero hice como un añadido, hice como un poquito de trampa y hice +2, entonces está en ese +2, digamos, pues está en mi top 12. Pero vamos, que es para que veáis que los 5 que os enseño es que son librazos. Este es el único que no está tan novelado, es un relato de no ficción, se llama Un largo camino, de Ismael Beaz, Un largo camino, memorias de un niño soldado. Ismael Beaz y está publicado por la editorial Big Sur, que es una editorial especializada en libros de no ficción. Y este libro, voy a deciros las páginas ya, y así me olvido, porque después siempre se me pasa. A ver, este libro tiene 275 páginas. Este libro también se lee en un suspiro. El autor lo que nos cuenta es cómo en los años 90, en el 93 concretamente, él vivía con su familia en Sierra Leona, os voy a decir el sitio, Matru Yong en Sierra Leona, y de repente
Llegan allí las Fuerzas Armadas, empiezan a matar gente, empiezan a reclutar a niños para ir a batallar. Y él tiene que irse con su hermano, se meten en la selva escapando para que no los cojan, dejan a su familia, no saben dónde están, no saben si les han matado. Si no les han matado, ellos lo único que hacen junto con otros amigos es escaparse a la selva, al monte, para que no los encuentren. Y entonces nos cuenta todo, o sea, nos cuenta todo, cómo sufrieron esos días sin poder comer, escondiéndose todo el rato, corriendo sin parar, sin descanso. Y al igual que con el Fuerte de las Nueve Torres, como él es un niño, porque cuando sucede esto él tiene 12 años, lo mismo, es muy duro, es inhumano todo lo que se cuenta, pero te lo cuenta tal cual, pero no se recrea. Entonces es un sufrimiento llevable, ¿vale? Sabes que, o sea, te hace sufrir porque no entiendes cómo esto puede estar pasando, cómo pasa realmente esto, cómo hay gente tan mala y cómo hay tantas personas sufriendo, pero no te da tiempo a sufrir demasiado, ¿vale? Y entonces él simplemente nos cuenta eso, nos cuenta cómo es su aventura, cómo van pasando por diferentes sitios, cómo llegan a otro pueblo, cómo al final los reclutan para ser niños soldados con 12 años, no sé si ahí habían pasado un par de años que ellos están huyendo, no lo recuerdo, pero niños soldados, o sea, que no van ni al colegio y ya van con un arma. Y no os voy a contar el final, pero es evidente que si él ha escrito el libro, pues él tiene un buen final, pero no todo el mundo lo tiene, porque no nos olvidemos que son niños que están luchando, que están en guerra. Creo que en la televisión y en los libros, pues como estaba diciendo antes en el primer libro de la Segunda Guerra Mundial, se habla muchísimo de ciertos lugares y de ciertos conflictos bélicos, pero luego hay muchos otros en el mundo que no sé si por la, por la localización geográfica que tienen, no sé si es que a la televisión les importa menos, yo no lo sé, pero yo creo que este tipo de conflictos están menos documentados, creo que tenemos menos información y creo que son muy importantes conocerlos porque han pasado, pasan y seguirán pasando. Y ahora le llega el turno a los dos extra que os he dicho, que combinan novela ficcionada con personajes y hechos reales, es una mezcla, ¿vale? El primer libro del que os quiero hablar es La última mirada de Goya, de Javier Alandes. Bueno, Javier Alandes es un escritor valenciano al que le tengo un cariño inmenso, es un escritor maravilloso que tiene una narrativa que me encanta. Javier tiene 3 libros publicados en editorial, que son los 3 autoconclusivos, pero tienen como un hilo conductor, y es que cada libro está centrado en un pintor español. El primer libro que leí suyo, que se llama Las 3 vidas del pintor de la luz, nos narra la vida de Joaquín Sorolla y me fascinó, no sé si por la cercanía de que estamos en Valencia y todo lo que cuenta, pues toda la ambientación, todo era como que lo sentía muy mío y me gustó muchísimo. Después tiene un segundo libro que se llama Los guardianes del Prado, donde nos habla de Velázquez, que todavía no lo he leído, pero lo voy a leer sí o sí muy pronto. Y el último que acaba de publicar es La última mirada de Goya, que nos habla de Goya. En esta novela Javier hace un trabajazo maravilloso de documentación y nos mete en una aventura que engancha desde la primera hasta la última página, porque es un buen tocho. A ver que os diga las páginas. Bueno, está editado está publicado por la editorial Contraluz y tiene 568 páginas, pero 568 páginas que pasan de un suspiro porque pasan cosas continuamente. Es muy interesante todo lo que Javier nos cuenta y además es que tiene un talento excepcional para mezclar ficción con realidad. Javier lo que nos cuenta en esta historia son los últimos años de Francisco de Goya, cuando estaba en Burdeos con su mujer y su hija, cómo son sus últimos años, todo lo que le sucede, y claro, eso es real, pero luego Javier ficciona una trama con unos personajes que le dan una vida, unas aventuras, una intriga, un misterio a la novela maravilloso. Creo que ha hecho un trabajo espectacular con esta novela y os lo recomiendo mucho porque si como yo desconocíais por completo la vida de Goya, porque yo pues claro que conozco algunas de sus pinturas, que tampoco todas, porque no soy una experta en arte, pero sí que conocí algunas de sus pinturas, no conocía nada de su vida, no conocía
Goya persona, y bueno, me ha conquistado, que sí que era un hombre, pues tenía fama de un poco de cascarrabias, pero a mí me ha conquistado, y la ficción que ha creado Javier, pues es una ficción que perfectamente podría haber pasado. ¿Que no ha pasado así? Pues no lo sabemos, pero que podría haber pasado perfectamente porque lo incluye todo y lo hila de forma que dices, ostras, que es que hasta te gustaría que hubiese pasado así. Es una novela, como digo, llena de aventuras, y la verdad es que tiene un poquito de todo, tiene amistad, tiene arte, tiene misterio, tiene amor. Es un libro súper completo que os recomiendo mucho, y como os digo, hay una mezcla de ficción y realidad, pero la parte real pues es súper interesante y a mí me encantó conocerla. El último libro que os traigo, que ha sido una de mis últimas lecturas, es Todas las horas del día, de Clara Fuertes, publicado por Plaza y Janés, y este libro tiene 322 páginas. Mirad, os voy a contar un poco qué me sucedió con este libro. Yo no conocía a Clara, no conocía este libro, no lo había visto en ningún sitio, y escuchando el podcast de La Plaza de las Letras, que es un podcast literario, entrevistaron a la autora y me conquistó. O sea, empezaron a preguntarle, empezó ella a contar, y dije, madre mía, este libro yo lo tengo que tener, y me fui directa por él. Pero, como nos suele pasar a muchos y a muchas lectoras, en ese momento estaba leyendo otro libro, luego tenía una lectura conjunta, luego tal, pues creo que lo he tenido en la estantería un año, y fue gracias a que vino hace poquito a la Feria del Libro de Valencia, a la caseta de la librería Imperio, y dije, bueno, es el momento de empezarme a leer el libro, porque así cuando vaya a verla, a que me firme la historia, pues por lo menos poder comentar un poquito, ¿no?, lo que me está pareciendo, y que me cuente un poco, porque si no es como, vale, pues ya me lo leeré, pero no puedo hablar nada contigo, ¿no? Pues prefiero, ya que tengo la oportunidad de conocer a la autora, pues poder hablar un poco. Entonces empecé a leerlo y ha sido un total descubrimiento. Bueno, la narrativa de Clara es preciosa, es delicada, llena de sentimiento, con mucha sensibilidad, envolvente, te atrapa desde el principio. Y en esta novela también tenemos una mezcla de ficción y de realidad. Nos presenta a María Casares, un personaje femenino que yo no conocía en absoluto. María Casares es una mujer gallega que cuando era una niña, ahora no recuerdo si tenía 14 años, bueno, cuando era una niña, tiene que exiliar a Francia porque su padre era una pieza muy importante en la Segunda República. Entonces, cuando terminó la Segunda República, María tuvo que irse con sus padres a Francia, abandonar su tierra sin saber siquiera pues si podrían volver. Allí en Francia, María comienza a interesarse por la interpretación y llega a convertirse, todo esto que estoy contando es real, llega a convertirse en una de las mejores actrices de teatro. También hizo películas, pero lo que más hizo es teatro, de Francia. Es una eminencia allí. Y aquí pues yo por lo menos la desconocía, creo que mucha gente la desconoceréis también, igual algunas personas, sobre todo de allí de Galicia, pues igual sí que sabéis quién es, pero creo que no tiene el reconocimiento que se merece, porque fue una estrella en su momento, estuvo hasta el final actuando. Y lo que hace Clara es una novela, Clara lo que ha escrito es una novela muy íntima, muy introspectiva, donde el personaje de María reflexiona y nos cuenta cómo ha sido su vida, desde que se fue de Galicia, llegó a Francia, cómo empezó con la interpretación y cómo conoció sobre todo a los dos amores de su vida. María fue es que me da rabia decir la palabra, porque es que es así. Lo que pasa es que cuando lees el libro ves una historia tan increíble, tan especial, un amor tan grande, que me da cosita decirlo, pero bueno, fue durante muchísimos años la amante del escritor Albert Camus, que es conocido por todos, y entonces aquí lo que ella hace es reflexionar sobre su vida y nos une a la actual, bueno, no es la actualidad porque son los años 90, pero nos une con un periodista español, gallego como ella, que se llama Arias, que es el encargado de ir a entrevistarla para hablar sobre ella, para hacerle pues eso, como un reconocimiento. Y gracias a Arias vamos a
tener, digamos, los diálogos, o sea, vamos a tener toda la parte reflexiva, introspectiva de María, donde vamos a conocer toda su historia, y la parte de diálogos cuando María interactúa y se relaciona con Arias. Es una novela preciosa de principio a fin. Esta novela también, no sé si lo veis, le he puesto millones de posits. Estos sí que son posits de reflexiones y frases preciosas, porque ya os he dicho que Clara escribe que da gusto leerla. Y bueno, la documentación es impresionante. Aquí se habla de unas cartas que Albert Camus y María se escribieron durante toda su relación, y entonces Clara me dijo que ella se había leído todas esas cartas. Por eso esta novela es tan real, porque lo que nos cuenta Clara, todas las reflexiones están dichas por Clara, pero están basadas en todas las cartas que ellos dos escribieron y que son reales. Entonces es una novela preciosa. Si os gustan las historias de amor, si os gustan las historias, pues como os he dicho, de personajes de mujeres, porque es una mujer valiente, es una mujer luchadora, una mujer con un talento increíble, con mucho carisma, que todo eso se refleja en las palabras que Clara escribe, pues de verdad lo tenéis que leer. Y bueno, pues nada, este ha sido el vídeo por hoy. Si habéis llegado hasta el final, mil gracias, porque los dos primeros vídeos que subí eran muy cortitos, pero este requería que pudiese hablar un poquito más. Tenía muchísimas ganas de contaros sobre estas historias que a mí tanto me han marcado, que muchos las conoceréis, otros muchos no. Espero haberos descubierto muchísimos títulos, que me contéis por mensajes si habéis leído alguno. ¿Qué otras historias reales que yo no muestro aquí habéis leído y me recomendáis, que creéis que me pueden gustar? Que ya os digo que todas estas novelas a mí me atrapan mucho y me llaman mucho la atención. Contadme un poquito, decidme si se os ha hecho muy largo, si se os ha hecho ameno, porque yo ya aquí parece que he comido lengua, me he puesto a hablar y no he parado. Y nada, antes de terminar, recordaros que me podéis seguir en Instagram con el mismo nombre que el canal, Daluna Books, que si os ha gustado el canal, si acabáis de llegar o si ya me habéis visto pero no os habéis suscrito, pues os animo a que os suscribáis, a que le deis like o no like al vídeo según si os ha gustado o no, y por supuesto que comentéis, que es lo que más me gusta, interactuar, cambiar opiniones, recomendar títulos. Así que nada, espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!